Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 3 de octubre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. También nos puede usted sintonizar, en donde quiera que se encuentre, en su teléfono celular, con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también puede sintonizarnos, podemos contactarnos por éxitos107.com. Allí nos podemos ver y podemos compartir incluso el cafecito. Recibo el saludo de Juan Bautista González Rojas, dice desde una Caracas que hace malabares para llegar a la primaria del 22 de octubre. Así es. Saeda Bon en Orlando, Antonio Rodríguez, el truck driver, hoy está en el desierto de Mojave, en Arizona. ¿Cómo viaja este señor, el truck driver? Antonio Rodríguez. Guillermo Lozada nos saluda desde Johns Creek, en Georgia. Janet Prieto, se me saltó aquí, Janet, desde Norcross, en Georgia. Daniel Laorden nos saluda desde Caracas. Doña María Alicia Sifontes, caramba, usted siempre tan consecuente. Nancy Teresa Herrera está en Valencia, Venezuela. Miguel Colmenares en Melbourne, Florida. Magali Hernández en Dublín y nos manda un trébol desde Irlanda. Jennifer Quilice está en Caracas, igual que nuestra querida Chere Ramos Graterol. Pepita Zampera nos saluda. Edgar Bravo en Madrid. María Isabel Vargas en Tennessee. Ani Galvis Mimón y Ani Amran Galvis en Bogotá. Gloria Herrera también en Bogotá. Gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Aquí estoy con mi cafecito, tan ricamente preparado por nuestra compañera, la productora Laura Rodríguez. Laura Rodríguez está en el cafecito, en la producción general y en prácticamente todo. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Haciéndole el quite a Mariel Sofía Rodríguez, en Caracas está Daniela Pérez. Buenos días, Daniela. Buenos días. Les deseo un bendecido día desde Caracas. Muy bien, está timidita Daniela todavía, ¿verdad? Está enfermita, está enfermita. Gripe, Caramba. una gripe, sí, muy fuerte. Y tiene un bebé muy pequeñito también, tengo entendido, ¿no? Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 3 de octubre, es el día de San Francisco de Borja. Ojo, no confundir con San Francisco de Asís, que es mañana. Mañana es el día de San Francisco y viene el cordonazo. Hoy es San Francisco de Borja, San Cándido, San Cipriano de Tulón, San Dionisio de Areopagita y San Gerardo de Namur. Reparando... No, y que eso de aeropagita es como rarísimo. No, discúlpame, pero la verdad es que no sé. Quienes estén viéndonos pueden... San Dionisio de Areopagita. ¿Aéreo o aéreo? Areopagita. Ah, ok. Pero Laura, Dios mío. Bueno, pues. Peligroso, peligroso. El calendario astrológico, desde la 1 de la madrugada tenemos a la luna menguando en Géminis, que es la luna de la comunicación, la difusión de las ideas, ideal para entrar en enviar correspondencia, recibir correspondencia. Por supuesto, hoy en día, gracias al internet y los emails, pues entonces hay mucha comunicación. Es un día propicio para que usted pues entre por allí.
luna menguante en Géminis, Sol en Libra, este martes 3 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Mundial, es el Día de la Unidad Alemana, es el Día de los Alemanes, porque en 1990, el 3 de octubre, entró en vigencia el Tratado de Unificación entre lo que era la República Federal de Alemania, la Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, lo que era la Alemania Oriental, la Alemania comunista. Hoy es el Día Internacional del Mosquetero, pero ya no hay mosqueteros. Cada 3 de octubre se rinde homenaje al cuerpo de soldados franceses fundado en el año 1622 por Luis XIII, el Día Internacional del Mosquetero. Debería ser el día de Alejandro Dumas, Athos, Porthos y Aramis, más D'Artagnan, porque los 3 mosqueteros eran, como todo el mundo sabe, 4. Hoy en Venezuela es el día del odontólogo, así que felicitaciones a todos los odontólogos en Venezuela y fuera de Venezuela, aquí hay muchos. En nuestra agenda del día de hoy vamos a conversar en Washington con Celia Mendoza. Ayer compareció en un tribunal de Nueva York Donald Trump para enfrentar la demanda civil que lo acusa de haber manipulado el valor de sus propiedades. Vamos a conversar con Eugenio Martínez a propósito de la situación planteada con las primarias. Ahora, al parecer, una vez que la Comisión Nacional de Primaria dijo que su fecha era el día 22 de octubre, el Consejo Nacional Electoral dice que están en la obligación de supervisar la primaria, y ese es su derecho constitucional. Hay visiones, por supuesto. En Miami vamos a conversar con el especialista en temas de terrorismo y Medio Oriente, Joseph Hage. La Unión Europea evalúa aprobar una nueva partida de 5.000 millones de euros para Ucrania a ejecutar durante el próximo año. Esto mientras en Estados Unidos, en el nuevo presupuesto se reduce la ayuda. En Bogotá vamos a conversar con Marta Elvira Soto de El Tiempo a propósito del hijo de Gustavo Petro, Nicolás, quien habló de sus videos y de su declaración a la Fiscalía. La Fiscalía General dice que lo doblegó totalmente la Fiscalía. Vamos a conversar con Sergio Mora en Roma. 5 cardenales conservadores de Europa, Asia, África y América han desafiado al Papa y ayer publicaron 5 preguntas que presentaron a Francisco, conocidas como dubia. Va a comenzar un sínodo muy, muy importante. Y a propósito del sínodo, estos 5 cardenales le plantean si se va a bendecir o no a las parejas homosexuales y otra serie de consideraciones. Y nuestro foro en el día de hoy se lo vamos a dedicar a China. China reformula las normas de derechos humanos. Las ambiciones de China de remodelar las normas mundiales se pusieron de manifiesto en la sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada este mes de febrero, dirigiéndose a una multitud de jefes de Estado y representantes de los Estados miembros. El exministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, desaparecido de la vida pública y destituido de su cargo, afirmó que su país iba a seguir un camino chino de desarrollo de los derechos humanos que respondiera a los tiempos y se adaptara a sus condiciones nacionales. Por lo visto, terminó siendo víctima de lo que había pronosticado. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, esto es muy, muy importante para los venezolanos. El 3 de octubre de 1899, un tribunal arbitral en París dictamina a favor del Reino Unido, adjudicándole casi el 90% del territorio de lo que entonces era la Guayana Esequiba, disputada entre el Reino Unido y Venezuela, restituyendo parcialmente la línea Schomburg. Venezuela solo obtiene la totalidad del delta del Orinoco. El gobierno entonces de Ignacio Andrade emite una enérgica protesta contra el laudo arbitral por considerar que habían existido vicios de nulidad en la decisión. Pero no fue sino hasta, escuche usted, 1962
en el gobierno de Rómulo Betancourt cuando se logró un avance al denunciarlo ante Naciones Unidas, después del hallazgo de documentos que comprometieron la legalidad del mismo. Este evento llevó a la firma del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Este es un acuerdo transitorio para llegar a uno final. Por lo tanto, hasta no llegar a ese arreglo final se mantiene el status quo planteado por el laudo arbitral de París del año 1899. Guyana y Venezuela dispusieron utilizar los buenos oficios en la figura de un buen oficiante, cuya labor consistió en aproximar a ambos gobiernos para que estos dieran con una solución satisfactoria para las partes. Pero el 31 de enero del 2018, el actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció que trasladaría el diferendo territorial entre ambos estados a la Corte Internacional de Justicia. Y es bueno acotar que cuando Guterres toma esta resolución, ya el gobierno chavista, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, había desistido. Chávez se humilló como tantas veces ante Fidel Castro, y Fidel Castro tenía interés en respaldar a Guyana frente al pleito con Venezuela. Y Chávez cedió. Ahora es que está el gobierno de Maduro revirando y afirmando pues que van a hacer un referendo como si, hubiese que hacer referendo por algo que es un hecho, pues. El 3 de octubre de 1929, serbios, croatas y eslovenos se unen para formar el reino de Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. El 3 de octubre de 1941 se estrena en Nueva York El halcón maltés de John Huston, basada en la novela homónima de Dashiell Hammett con Humphrey Bogart y Mary Astor. 3 de octubre de 1974 comienza el juicio a Richard Nixon por el caso Watergate. El 3 de octubre de 1990 entra en vigencia el Tratado de Unificación de Alemania. El 3 de octubre de 1995, O.J. Simpson es declarado no culpable del asesinato de Nicole Simpson y Ron Goldman en Los Ángeles, un escándalo del que todavía se habla. Y el 3 de octubre del 2010, hablando de Alemania, Alemania liquida totalmente las reparaciones de guerra, junto con los intereses generados desde la aprobación del Tratado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 3 de octubre de 1941, nació Chubby Checker. 82 años está cumpliendo el rey del twist. Seguimos con nuestras efemérides musicales y tenemos que el 3 de octubre de 1949 nació Lindsey Buckingham, compositor, guitarrista de Fleetwood Mac. Y el 3 de octubre de 1954 nació uno de los grandes guitarristas de blues, de esos que en los 70 fusionó el blues con el rock, de Texas, Stevie Ray Vaughan. El editorial con César Miguel Rondón. El Consejo Nacional Electoral, cuando tiene ya una nueva presidencia con el excontralor general de la República, Elvis Amoroso, al frente, le ofrece ayuda técnica a la Comisión Nacional de Primarias para que ésta pueda realizar la elección primaria que está prevista para el 22 de octubre. Hay una primera reunión muy formal que el propio Amoroso definió como muy profesional en la sede del CNE entre la directiva de este organismo y la directiva de la Comisión Nacional de Primarias. Sendas fotografías de Amoroso y Jesús María Casal. Pues bien, el CNE ofrece cualquier cantidad de cosas de apoyo logístico y demás, pero sugiere que la fecha
no sea el 22 de octubre, sino prácticamente un mes después, el 19 de noviembre. La Comisión Nacional de Primaria evalúa la situación y dice: muchas gracias, señores, aceptamos toda la ayuda, pero las elecciones primarias siguen siendo el 22 de noviembre, con dos circunstancias importantes que vamos a mantener. Una, los venezolanos en el extranjero van a votar en la elección primaria y los candidatos que están inhabilitados por la Contraloría también van a participar de esta elección. El CNE insiste en que hay que cambiar la fecha y la Comisión Nacional de Primaria publica entonces un documento muy firme diciéndoles que no es así. Pues el CNE ahora viene y publica otra reacción y dice: todas las elecciones que se hacen en el país son responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Tal cosa no es cierta, según han surgido ya diversas opiniones, porque es evidente que el Consejo Nacional Electoral no participa de la elección de la Junta de Condominio de un edificio, no participa de la elección de la Junta Directiva de algún club privado, no participa de la elección de la directiva de la asociación de padres, por ejemplo, de algún instituto educativo, etcétera, etcétera. De hecho, hablando de educación, las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, de las autoridades que por fin se pudieron realizar y contaron con la participación hasta de los obreros, egresados y demás, fueron unas elecciones sofisticadas, ambiciosas, unas elecciones de impacto político nacional, y no participó en ellas el Consejo Nacional Electoral. Pues esto nos lleva a una circunstancia muy curiosa. El CNE insiste en que va a participar. La Comisión Nacional de Primarias insiste en que no va a modificar sus fechas. ¿Qué va a ocurrir? Por no dejar, voy a leer esto que aparece en el diario El Nacional de Caracas. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo ayer, lunes 2 de octubre, en referencia a las primarias de la oposición, que el domingo 22 de octubre no va a pasar nada. El oficialista aseguró que las primarias se mantienen en incertidumbre y es posible que no se celebren. Además, resaltó las supuestas dudas que existen sobre la forma en la que los ciudadanos participarán. Estimada oyente, estimado oyente, saque usted sus conclusiones por ahora. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:23 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio y delicado, porque establecerse en Estados Unidos requiere realizar trámites que solo debes hacer con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es precisamente el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 8448-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com.
Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Adelante, Flor Alicia. La Corte Suprema rechazó el lunes un intento del abogado John Eastman de apelar un fallo que determinó que pudo haber actuado criminalmente por el asesoramiento legal que brindó al expresidente Trump. Esto provocó una rara recusación del juez Clarence Thomas, cuya esposa Ginny Thomas mantuvo correspondencia electrónica con el abogado Eastman, el jefe del gabinete de Trump, Mark Meadows, y los legisladores de Arizona en las semanas previas al 6 de enero para buscar formas de revertir las elecciones. La decisión es el final del camino para Eastman, quien ha estado luchando contra el juez federal del distrito, David Carter, quien dio luz verde a la divulgación de sus registros, materiales normalmente cubiertos por el privilegio abogado-cliente, algo que solo puede otorgarse cuando un juez determina que se brindó asesoramiento legal para promover un delito o para llevar a cabo un delito. El exmandatario Donald Trump compareció ayer lunes ante un tribunal de Nueva York para enfrentarse a una demanda civil que lo acusa de haber manipulado el valor de sus propiedades con fines fiscales y crediticios, y criticó el origen de la denuncia que recibió por parte de la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Trump, quien llegó a la corte acompañado de sus hijos y abogados, arremetió contra la fiscal James calificándola de racista y de haber protagonizado una cacería de brujas contra él por motivos políticos. Asimismo, aprovechó para criticar al juez que lleva el caso, Arthur Engoron, al que tildó de ser deshonesto y aseguró que sus estados financieros, los de él, los de Trump, son fenomenales, negando así haber cometido algún delito. Es una estafa, es una farsa. Quieren perjudicarme en una elección porque soy el favorito republicano, dijo Trump a los periodistas que lo esperaban a las puertas del tribunal. Esto se dirimirá el 22 de diciembre. Son 6 cargos relacionados con ilegalidades en las prácticas de la empresa, de las empresas Trump: falsedad documental, emisión de datos financieros falsos y fraude de seguros, ya que el cargo principal de fraude ya se resolvió de manera sumaria en contra de los acusados la semana pasada. Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Celia, luego de la sesión de ayer, de la audiencia de ayer en el tribunal, ¿qué le espera al señor Trump? Se espera que hoy regrese al segundo día de este juicio civil. La fiscal estará presente y se continuarán los testimonios. Recordemos que a diferencia de un caso criminal, en este caso en particular, se ha pedido que sea el juez el que decida lo que va a suceder, y este será un caso importante en especial para determinar el valor y la responsabilidad fiscal que tiene la compañía de Donald Trump. En este caso no solamente se le acusa de haber inflado las cifras, pero de haber manipulado los sistemas financieros para recibir beneficios, ya sea a favor de sus propiedades o de su compañía. Y uno de los puntos fundamentales de San Miguel durante el día de hoy, y esto hay que aclararlo, es que el expresidente de los Estados Unidos no se le obligaba a estar presente, pero él ha querido hacer parte de este proceso. Se habla de 250 millones de dólares en una de fraude, es la demanda que está presentando la fiscal general Leticia James, pero y esto hay que tenerlo bien en claro, es una investigación que viene desde hace varios años y que estaba bajo la custodia del anterior fiscal del estado de Nueva York. Durante el proceso, lo que ha dicho Donald Trump es que esto es una vendetta personal por parte de la fiscal. Sin embargo, la información que ha salido en este juicio, ya de hecho le presentaron cargos criminales a quien fuera el jefe de finanzas de la compañía Trump durante los últimos meses. Esto se dio obviamente con este primer testigo que se llamó durante la jornada de ayer, Donald Bender, quien fue clave para que se le diera los cargos en contra del señor Alan Weissenberg, quien fue detenido, ya salió de la cárcel, pero colaboró con las autoridades. Así que lo que esperamos ver es que avance este interrogatorio, donde se ha tratado de determinar qué fue lo que sucedió y donde
tenemos que recordar, no hay cargos criminales, es una demanda civil que llevaría a una pena financiera y obviamente a que públicamente se reconozca que las propiedades de Donald Trump no están avaluadas en lo que ellos han dicho no están. Me llama la atención la estrategia, no sé si de los abogados, pero en todo caso el señor Trump apeló a agredir, a insultar tanto a la fiscal James como al juez Duggan. Eso no es habitual. ¿Cómo se interpretó eso, Celia? Definitivamente no es habitual, pero el expresidente de los Estados Unidos parece estar acostumbrado a hacer este tipo de acusaciones, ya lo ha hecho en cada uno de los casos criminales que tiene en su contra y lo ha seguido haciendo. Pero lo que hemos visto es la falta de reacción por parte del juez, quien se ha mantenido al margen de hacer cualquier tipo de declaración o interpretar o hacer alguna moción para evitar que él pueda ejercer su expresión y libre expresión. Este tipo de situaciones cada vez están más intensas, teniendo en cuenta que esto se da en el contexto de las elecciones presidenciales, y Donald Trump ha utilizado esta plataforma y las cámaras que lo están siguiendo para nuevamente presentar su caso de que esto es una cacería de brujas y que esto es una persecución política. Pero más allá de lo que él está tratando de establecer como la narrativa de este caso en particular, hay que tener en cuenta que Donald Trump, antes de ser candidato presidencial, su compañía ya había tenido algunas preguntas, se habían hecho preguntas serias acerca de lo en ese momento, pero lo determinar que nadie está por en pregunta sería si no hay nadie que sea víctima, ¿por qué se le presenta este caso a Donald Trump? Y lo que parece ser es que la fiscalía quiere determinar que una persona que pide un préstamo o que no tiene la capacidad de mentir en sus declaraciones o de manipular el sistema, no tiene la misma ventaja que ha tenido Donald Trump durante décadas, siendo una de las personas más influyentes en Nueva York y en especial hacer este tipo de negocios donde ha utilizado estas cifras para ya sea vender por encima o pagar menos impuestos debido a que en algunos casos, así como estaba inflando las cifras, las estaba reduciendo en otros. En todo caso, le viene bien como figura de campaña electoral porque lo tiene en la noticia. Y ayer Celia volvió a recaudar fondos por hasta $100 millones pidiéndole apoyo a sus seguidores en medio de todo este trance, porque además pide el apoyo no solo en función de la campaña electoral, sino para pagar los abogados, dice. Así es, y esto es lo que realmente está sucediendo en el país. Lo que estamos viendo es que cada vez que se le presenta un caso, él gana en su popularidad. Él no ha tenido que participar en ninguno de los debates presidenciales de las primarias. Él mismo lo dijo ayer: yo soy el ganador, estoy por encima de Biden en algunos puntos y estoy por encima de 50 puntos por encima de los candidatos republicanos. Y es ahí donde viene esta disyuntiva que tendrá el país en noviembre del próximo año. Si Donald Trump podría ser reelegido en medio de estas condiciones, con casos criminales en su contra, con casos civiles en su contra, pero más allá de eso, con las últimas declaraciones que han sido publicadas por parte del ex jefe de su gabinete, el señor John Kelly, que confirma que Donald Trump no tiene un sentimiento positivo hacia los veteranos estadounidenses, que nuevamente cuestiona la personalidad y el carácter de Donald Trump, quien, como podemos observar, sigue recaudando fondos y sigue teniendo una base republicana, más allá de republicana trumpista, la cual está extremadamente leal a él y que mantiene ciegamente su creencia de lo que él dice es la verdad, a pesar de la posible evidencia que se esté presentando en cada uno de los casos en su contra. Celia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César. Celia Mendoza desde Washington. El juez federal Sidney Stein fijó el 6 de mayo de 2024 como la fecha para el juicio del senador Bob Menéndez y su esposa Nadine.
Las acusaciones sugieren que el senador y su esposa recibieron enormes regalos en efectivo por cientos de miles de dólares de 3 empresarios de Nueva Jersey. Esta transferencia de dinero fue supuestamente a cambio de que Bob Menéndez utilizara su influyente papel como jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para favorecer al gobierno de Egipto y a los empresarios. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que 18,000 nuevos empleos estarán disponibles para inmigrantes venezolanos elegibles en la extensión del estatus de protección temporal, TPS. Hochul detalló que el Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York identificó miles de vacantes de casi 400 empleadores para los inmigrantes venezolanos que poseen el estatus legal temporal otorgado por la administración Biden. 9:35. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Comisión Nacional de Primaria solicitó al Consejo Nacional Electoral apoyo técnico a la elección tal cual como está configurada por ya estar en su fase final. Además, plantean disponer de los centros de votación oficiales, contar con el CNE para solicitar la disposición de distintos ministerios que garanticen la realización de la elección y apoyo para el traslado del material electoral. En el comunicado también solicitan apoyo para el ingreso al país de algunos expertos electorales y reafirman la fecha del 22 de octubre como fecha para realizar el evento. Los jubilados de PDVSA que retomaron la huelga de hambre el 26 de septiembre siguen a la espera de una respuesta positiva de la estatal petrolera. Julio Blanco, representante de la protesta, indicó que ningún funcionario de la empresa ha ido a conversar. El 2 de octubre, con abogados y familiares del estudiante universitario John Álvarez, les aseguraron que iniciarán una investigación por la violación de los derechos humanos del joven que se encuentra detenido desde el pasado 30 de agosto. La información la confirmó el medio El Pitazo, el abogado del estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Joel García, quien escribió ayer tarde en su cuenta de Twitter lo siguiente: el día de hoy los padres y abogados del estudiante John Álvarez, quien fuera víctima de torturas por parte de funcionarios de la DAED, del CPNB, que es la Policía Nacional Bolivariana, fuimos recibidos por la Defensoría del Pueblo. Esperamos que cumplan. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de los videos de su declaración a la Fiscalía que se publicaron el fin de semana. Nicolás Petro señaló que será un juez el que determine su inocencia basándose en pruebas, pues según él, las filtraciones que publicó la revista Semana únicamente están violentando sus derechos. Sobre dichas confesiones, el hijo del mandatario aseveró que la Fiscalía General de Colombia lo doblegó totalmente, sentenciando que estaba siendo castigado en lo que corresponde al respeto de sus derechos humanos. Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan los derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente en un proceder que castiga el sistema de derechos humanos, dijo Nicolás Petro. Los cuerpos de rescate removían el lunes los escombros de una iglesia que se derrumbó en México, dejando 11 muertos y 60 heridos, algunos de los cuales permanecen internados en centros de salud del estado norteño de Tamaulipas. Hasta el momento, las autoridades desconocen qué ocasionó el derrumbe, que está siendo investigado por la Fiscalía General Estatal, dijo a The Associated Press Luis González, coordinador de Protección Civil de Tamaulipas. Con la ayuda de maquinaria pesada, se avanzaba ya en la remoción de los escombros. Puerto Príncipe. El despliegue de una misión multinacional aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituye una etapa positiva y decisiva para devolver la paz y la estabilidad a Haití, según afirmó ayer la representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Haití, María Isabel Salvador. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer el despliegue por un año prorrogable de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití. La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y 2 abstenciones, Rusia y China, sin ningún voto en contra entre los 15 miembros del Consejo,
algo raro en los últimos tiempos de gran división geopolítica. Son las 9:40 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. La Unión Europea evalúa aprobar una nueva partida de 5.000 millones de euros para Ucrania a ejecutar durante el próximo año, anunció ayer el jefe de la política exterior del bloque europeo, Josep Borrell. El anuncio llegó tras una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea, celebrada en Kiev, en la que los 27 han reafirmado su disposición de seguir apoyando a Ucrania y han enviado un mensaje de firmeza a Rusia. El jefe de la diplomacia europea también renovó en persona ante los dirigentes de Kiev el compromiso europeo de seguir entrenando a soldados ucranianos y de instruir también a pilotos y de cumplir el compromiso de los 27 de enviar 1 millón de proyectiles del calibre 155 para ayudar a garantizar el suministro de sus tropas. Kiev, Rusia, sigue castigando a la ciudad y la región de Jersón, que está bajo control del gobierno ucraniano, y ayer lanzó 80 ataques con fuego contra zonas habitadas que provocaron 2 muertos y 7 heridos, según informó hoy martes el jefe de la administración militar de la región ucraniana, Sergiy Lysak. Durante la noche, las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 13 drones y un misil sobre la región central de Dnipropetrovsk, pero no pudieron evitar que uno de los proyectiles disparados alcanzara su objetivo y destruyera una infraestructura de producción. 5 cardenales conservadores de Europa, Asia, África y América han desafiado al Papa Francisco enviándole 5 preguntas conocidas como dubia, así como con la publicación de una carta abierta a los fieles católicos donde expusieran sus preocupaciones sobre temas que consideran vitales, sean afirmados o negados, y que serán discutidos en el próximo sínodo que comienza mañana. El sínodo, que se realizará durante 3 semanas, reúne a puerta cerrada a más de 450 obispos y laicos para discutir el futuro de la Iglesia Católica tras un sondeo de 2 años entre católicos de base en todo el mundo. Madrid. El rey Felipe VI propuso hoy, martes, como candidato a la investidura al socialista Pedro Sánchez en el segundo intento para elegir presidente del gobierno en España, después de que no lo lograra el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Felipe VI transmitió su decisión a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por la que el actual presidente en funciones podrá empezar de manera formal los contactos con el resto de partidos para buscar los votos necesarios para su investidura. 9:43 de la mañana, una pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:47 de la mañana. Tiempo para llamar a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Hani no me oye. Buenos días. Ahora sí te oigo, Hani, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos aquí en nuestras oficinas. Uh-huh. Bueno, desde tempranito ustedes saben que nosotros estamos, de hecho 24/7 estamos aquí en nuestras oficinas, por eso tenemos más de 150 personas trabajando para nosotros, ya sea tempranito por la mañana o tarde por la noche, estamos para ayudarte desde la escena del accidente. Hani, escuchando el reporte del tránsito que patrocina tu oficina, el reportero habló de un caso de hit and run y quedó el automóvil pues accidentado y a lo mejor la persona herida. ¿Cómo se hace en un caso de hit and run, Hani? Bueno, hacemos un caso de hit and run que se van de la escena del accidente si encontramos la chapa de la persona culpable. Siempre tiene que haber un seguro a quien le podamos reclamar. Yeah. Eso es lo importante. Si no le tenemos un seguro a quien le podemos reclamar, nosotros como abogados no podemos hacer nada. Pero con
solamente las letras de la chapa, nosotros podemos buscar cuál es el seguro, cuál es la persona que fue el culpable, a quién le pertenecía ese seguro, y eso lo hacemos si la persona víctima pudo conseguir la información o si hay algunos videos alrededor de la escena que nos pueda ayudar. Ese dato es muy, muy importante. Usted toma la chapa, la placa del automóvil y llama a Hani Martínez Ward. ¿A dónde la va a llamar? Pues al 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Son frecuentes estos casos, Hani? Son frecuentes, especialmente aquí en el sur de Miami, súper frecuente. Se ve muchas personas que no hay seguro, no tienen seguro o se van de la escena del accidente. Así que en ese momento, en vez de usted caerle atrás a la persona, seguir atrás, no lo haga. Lo que tiene que hacer es inmediatamente anotar en un papelito o en un teléfono el número de la chapa, porque han habido personas que le caen atrás al culpable y terminan en un segundo accidente. Así es. Ya no haga eso, no haga eso. Así como también una vez recomendaste que cuando tenga un accidente no llame a la abuelita, que va a estar más nerviosa que la persona accidentada. Llame directamente a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, ¿están ustedes, dijiste, 24/7 todo el año? 24/7, todo el año, inclusive los fines de semana, inclusive los holidays. Por ejemplo, ahora que se viene Halloween, muchas personas tienen accidentes de peatones y nosotros vamos a estar aquí 24/7 para ayudarle. A la hora que sea, en la noche, hay muchos accidentes con niños, especialmente con personas con disfraces, así que tenga mucho cuidado y no suelte de la mano a sus hijos. No lo suelte de la mano y tenga en la memoria de su teléfono, de su celular, el teléfono de Hani, 855-DOLOR-55, 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Estamos aquí en las oficinas de Miami Lakes. Venga en persona si usted quiere, si no, lo podemos hacer por teléfono en 15 minuticos, la vamos a poder atender. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias a ustedes y los esperamos. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. A ver, el comentario editorial lo dedicamos a la situación planteada entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias. Esta publica su documento donde insiste en la fecha del 22 de octubre y la Comisión, el Consejo Nacional Electoral, insiste ahora en que toda elección que se realiza en el país ha de hacerla el Consejo Nacional Electoral. ¿En qué estamos entonces en este momento? Vamos a consultar con Eugenio Martínez, el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Un gusto escucharte. ¿Cuál es la situación a la fecha de hoy, mañana del 3 de octubre? Bueno, creo que es muy emblemático el comunicado del Consejo Nacional Electoral del día de ayer, donde reitera su oferta de apoyo integral que implica posponer la primaria hasta el 19 de noviembre. Y es muy particular porque en ese comunicado le dice a la oposición, o le recuerda a la oposición, que tiene la competencia jurídica para intervenir el proceso, y le deja claro además a la oposición que si aceptan la asistencia técnica tienen que cumplir los extremos legales y constitucionales. ¿Aló? Limitan al día de hoy a que los... ¿Aló? Sí, adelante, Eugenio. Sí, decía que básicamente esos extremos legales y constitucionales a los que hace referencia el CNE se limitan exclusivamente a recordar que los inhabilitados no pueden participar en un proceso electoral. Creo que no se esperaba tan pronto una respuesta de este tipo del Consejo Nacional Electoral. Creo que en los análisis
escenarios que habíamos conversado la última vez, Sí. lo más probable es que el chavismo dejase correr algunos días más para tratar de esperar que la primaria logísticamente fracasara. Pero el chavismo ha subido un poco la apuesta, tratando de que la Comisión Nacional de Primaria al final acepte la asistencia técnica, una asistencia técnica con la que prácticamente está de acuerdo buena parte de los candidatos y partidos que integran a la plataforma unitaria, pero que tiene el rechazo de María Corina Machado, que el día de hoy tiene la primera opción de triunfo en el evento del 22 de octubre. A ver, Diosdado Cabello dice, el 22 de octubre no va a pasar nada. Las primarias se mantienen en incertidumbre y es posible que no se celebren. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Bueno, al día de hoy la logística sobre la primaria pareciera estar bien armada, por lo menos sobre el papel. Uh-huh. Si la primaria el domingo 22 de octubre fracasa, seguramente será por las presiones políticas, fiscales, legales que van a empezar a recibir las personas que están cediendo sus espacios privados para que se organice la primaria como centros de votación. Así que el fracaso logístico operativo al que espera que ocurra el gobierno venezolano, básicamente va a ser un fracaso inducido desde el propio gobierno venezolano. En todo caso, seguramente en las 2 próximas semanas vamos a todavía ver mucho movimiento en el Consejo Nacional Electoral, que seguramente va a seguir insistiendo en que la oposición tiene que aceptar que se preste la asistencia técnica y que la primaria se realice el 19 de noviembre, lo más probable, sin la participación de los candidatos que están inhabilitados. Habida cuenta de que todo parece girar en torno a María Corina Machado. Lo has dicho, María Corina Machado está desprendida en el favoritismo en las encuestas y por lo visto es la que produce escozor, incomodidad, aversión en el lado oficialista. ¿Qué va a ocurrir? Porque pareciera que ella es la que tiene entonces la última palabra en todo esto. Y la palabra ya la conocemos. Se nos cayó la llamada de Eugenio. Disculpa, César. Sí. ¿Aló? Sí, aquí está. No escuché la última parte. Sí, te preguntaba porque todo gira en torno a María Corina Machado. Está desprendida en las encuestas y por lo visto, cada vez que se insiste en la no participación de los inhabilitados, se está hablando básicamente de ella, dado el desprendimiento en el favoritismo. Ella tiene ya la última palabra en todo esto y ya la conocemos. ¿Qué puede ocurrir entonces? Sí, con el tema de María Corina seguramente se han adelantado un poco los escenarios, porque sobre su participación política en la primaria, en realidad se está adelantando el escenario de la participación en la elección presidencial del año 2024. Queda claro que al día de hoy el chavismo no está dispuesto a que Nicolás Maduro se mida en una elección con María Corina Machado, y buena parte del éxito o el fracaso de la elección del año 2024 va a depender de las decisiones que tome María Corina Machado en las próximas semanas o meses. Uh-huh. Es decir, si María Corina Machado lograse, si se mantiene su inhabilitación, traspasar a otro candidato o otra candidata el nivel de popularidad que tiene en este momento, seguramente pondría en una situación muy complicada al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta la fecha, María Corina Machado no ha asomado la posibilidad de poder cederle el testigo o levantarle la mano, en realidad, a otro aspirante, bien sea que esté dentro de la lista de candidatos a la primaria o por fuera de la lista de candidatos de la primaria. Pareciera que el gobierno venezolano juega en esa estrategia para hacer todo lo posible para ganar en el año 2024, ya tiene control electoral evidentemente, generar abstención y generar la dispersión del voto, pensando que María Corina Machado se va a mantener hasta el final en su decisión de participar en 2024 y no le va a ceder el testigo a ningún otro aspirante opositor. Ya. Bueno, veremos entonces qué ocurre, pero
Esto se luce muy, muy enredado, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, es el peor escenario posible porque 8 de cada 10 venezolanos al día de hoy aspiran a un cambio político Sí. y la primera opción de triunfo en el 2024 la tendría un candidato, o la tiene un candidato unitario de oposición. Pero bueno, el gobierno de Maduro está haciendo todo lo posible para que quien está descontento no vaya a votar y el que aún así va a votar lo haga, tenga diversas opciones electorales opositoras como para que el voto se disperse lo suficiente como para que el mínimo respaldo que tiene en este momento Nicolás Maduro sea suficiente para ganar la elección. Ya. Eugenio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, periodista especializado en los temas electorales, nos habló desde Caracas. 10 en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Muy bien, pues hoy tenemos un foro muy interesante y vamos a hablar de la reformulación que tiene China de las normas de derechos humanos, esa búsqueda que tienen de adecuar el patrón que ya existe de los derechos humanos en las Naciones Unidas a algo que se parezca más a ellos. Y por eso tenemos dos invitados especiales. Isidre Ambrós, periodista español, autor del libro La cara oculta de China, especialista en la fuente asiática. Fue corresponsal de La Vanguardia en Pekín y Hong Kong por 10 años. Hola Isidre, buenos días. Aquí lo tenemos. Estás en mute, Isidre. Abre tu micrófono. Síguese en mute. Y también está con él Mariano de Alba, internacionalista, asesor senior de Crisis Group desde Madrid. Buenos días, Mariano. Buenos días, Isidre. Hola, buenos días. Hola, Isidre. Buenos días. Y Mariano, estás por allí, que te estoy viendo en negro, Sí. pero no te escucho. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mariano, ¿puedes poner la cámara, por favor? Sí, sin duda. Sí. Fíjate, quiero conversar con el invitado Isidre Ambrós, periodista español, como dije, que es especialista en la fuente asiática. ¿De qué se trata esta nueva visión de los derechos humanos que de alguna manera quiere defender la política china? Bueno, yo diría que en definitiva lo que quiere es que se le confirme su presencia internacional como gran potencia, que su papel de segunda potencia económica se vea refrendada a nivel geopolítico, pero, por otra parte, que miremos para otro lado o que cerremos los ojos a su falta de cumplimiento de los derechos humanos. Y para eso está intentando no crear una nueva legislación de derechos humanos a nivel global, pero sí, yo diría, vaciar de contenido las normas que rigen en Naciones Unidas, ¿no? Que no se le nombre por violar los derechos humanos y evitar que tanto China como otros países, digamos, autoritarios o en desarrollo, no se les mencione ni se les impongan mecanismos de castigo por infringir esa normativa. Ese yo creo que es el objetivo de Pekín. Entonces le pregunto a Mariano de Alba, internacionalista y asesor senior de Crisis Group. Mariano, ¿y en qué sentido esta nueva visión de los chinos, pues, frente a esta situación de los derechos humanos puede impactar o compartirse por el resto de los países asiáticos? Bueno, creo que China viene haciendo un esfuerzo multilateral, ¿no? En foros como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también en Naciones Unidas en general, ¿no? Muy importante de tratar de ganar adeptos, de ganar gobiernos adeptos a su posición en este tema, ¿no? En el sentido de que no es un secreto que la democracia a nivel mundial está en declive. Lo que hay es un auge de gobiernos autoritarios y por lo tanto hay muchos gobiernos en el mundo, no solamente en Asia, sino también en África, inclusive en América Latina,
que compartan un poco esta visión que China está tratando de avanzar, ¿no? Que es una en la cual, por un lado, no quieren ser criticados en foros internacionales. China en algunos casos tiene argumentos para sostener esto, porque, por ejemplo, China es signataria, pero nunca ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, únicamente ratificó el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, y por lo tanto mantiene que los mecanismos de supervisión de este tipo de instrumentos, de tratados de Naciones Unidas, algunos de ellos pues no le aplican, ¿no? Y eso es algo importante porque al final el sistema internacional sigue estando basado en gran medida en el consentimiento de los estados, en lo que significa que si el estado no da su consentimiento a someterse al escrutinio internacional, en teoría el escrutinio internacional no debería existir. Ahora, China tiene cierto problema. Por un lado, como decía antes, ha firmado algunos instrumentos que la someten a cierto escrutinio internacional. Por otro lado, es miembro de algunas instancias dentro de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, y entre las regulaciones de ese consejo está que si uno es país miembro de ese consejo, uno se somete inclusive a un examen mayor, más riguroso que el de los demás estados miembros. Y por otro lado, pues siempre ha estado el debate de si los estándares de derechos humanos, si por el simple hecho de permanecer a Naciones Unidas, los países tienen que cumplir con una serie de derechos humanos mínimos, ¿no? Y de alguna forma ese es el problema que tiene China, que lo que yo creo que lo que está tratando de hacer es limitar las críticas internacionales a su modelo, pero al mismo tiempo participando en Naciones Unidas como tratando de vender un modelo alternativo en el cual pues todo es, o sea, a ver, en el ámbito internacional hay dos formas de entender los derechos humanos. Uno es a través de la cooperación entre los organismos internacionales y los estados, y la otra es a través de la denuncia, la condena, ¿no? La denuncia y la condena es algo que realizan de manera muy activa las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que se especializan en esto. China lo que quiere es dejar de ese lado y quiere poner todo el enfoque en simplemente asistencia técnica, cooperación, pero sin que se ponga la lupa, sin que se ponga la luz en gravísimas violaciones que están sucediendo en territorio chino y que ha hecho el gobierno de China, inclusive en contra de algunas minorías étnicas como los uigures. Aprovecho de preguntarle a Isidro Ambrós, ¿esto no es como una bomba de tiempo dentro de las Naciones Unidas? Bueno, vamos a ver. Es cierto que yo creo que a lo largo de toda su historia, donde las Naciones Unidas quizás han perdido algo de autoridad moral a nivel internacional, a nivel global, pero siguen siendo la principal institución internacional y de más peso. Eso es cierto. Y también es cierto que los países en desarrollo, las potencias emergentes, véase China, véase que ya es una segunda potencia mundial, véase Brasil, África del Sur, India, exigen una reforma de Naciones Unidas para que estos países, digamos, en desarrollo y potencias emergentes tengan más peso a la hora de tomar decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que China ya no es aquel país en desarrollo, sino que es la segunda potencia mundial a nivel económico y que intenta jugar ese papel y en un papel más activo en el día a día de Naciones Unidas, y entonces en los temas clave también intenta influir en los países en desarrollo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, aprovechando su potencial económico con ayudas y económicas, véase a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, luego están los BRICS, está el Banco de Exportación e Importación de China, y luego también porque la filosofía que intenta desarrollar, que intenta que compartan otros países, normalmente interesa, que es la de que no interferencia en asuntos internos y que sea que cada país
elija su propio desarrollo de derechos humanos. O sea, son conceptos que en definitiva a todos esos países de regímenes autoritarios, no democráticos, les suena a gloria, vamos. Y entonces, claro, por ahí China sí que consigue muchos adeptos. Y en ese sentido, sí que los países, las democracias, digamos, liberales en Naciones Unidas, no deberían dormirse en los laureles. Es decir, que con esas alianzas y con todo este trabajo que está haciendo China justamente para convertirse o ya ser esta segunda potencia, podría tener futuro esta nueva manera de solicitar la aplicación de solo una parte de lo que tiene que ver con los derechos humanos y no otras, como lo que pueden ser los procedimientos especiales y órganos de tratados. Le pregunto a Mariano Álvarez, de Alba. Sí, a ver, yo creo que un elemento muy importante en este rompecabezas está en el hecho del propio declive de las democracias liberales. Es decir, parte del esfuerzo reciente que ha hecho China, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, surge por el hecho de que durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos decidió retirarse de ese organismo, porque Estados Unidos, siendo una democracia liberal, también es otro país que ha sido bastante renuente, aunque obviamente hay que reconocer que tiene un sistema de justicia doméstico que pues ofrece ciertas garantías, pero siempre ha sido un país bastante renuente a someterse al examen internacional. Por ejemplo, Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional porque no quiere que un tribunal internacional juzgue a sus militares. Estados Unidos rara vez ha cumplido con las recomendaciones o los exhortos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual es parte al ser miembro de la Organización de Estados Americanos. Entonces, aquí ciertamente hay un problema de fondo, ¿no? Y es que los estados, incluyendo China, pero también algunas democracias liberales, son muy celosas de preservar su soberanía y no les gusta cuando son puestos en el foco de la crítica internacional. Y eso aplica para todos. Ahora, ciertamente yo creo que todo esto se inscribe un poco en la competencia creciente, fundamentalmente entre China y Estados Unidos, y China está avanzando un trabajo poco a poco de argumentos, con argumentos que le suenan muy bien a estos países que mencionábamos antes, que le suenan muy atractivos porque al final son países que son de corte autoritario, que no les gusta la crítica internacional, no les gusta de alguna forma la diversidad de opiniones y les gusta pues tratar de preservar el poder, como el Partido Comunista Chino lo ha hecho durante muchos años. Y por lo tanto, lamentablemente nos estamos moviendo a un escenario en donde justamente los organismos internacionales, bajo la expectativa de mantener cierto acceso, cierto nivel de influencia a los gobiernos, van a tender a bajarle el volumen a la condena, a la crítica pública, van a tratar de mandar esos mensajes de forma privada y van a sobre todo tratar de aumentar en la medida de lo posible los mecanismos de cooperación con los gobiernos. Ahora, aquí al final nos vamos a conseguir con otro problema, que es que muchas veces los gobiernos cooperan justamente como consecuencia de esa crítica internacional, porque de alguna forma se dan cuenta que la crítica internacional tiene un costo político. Si se le baja el volumen a toda la crítica internacional, pues es posible que los gobiernos harán alguna cierta pantomima de que hay disposición a cooperar, hay disposición a avanzar algunos temas, pero luego pasa el tiempo y esa cooperación no es efectiva, no produce resultados y por lo tanto, lamentablemente, lo que eso pudiese generar es no solamente frenar los avances en términos de protección y respeto a los derechos humanos, sino inclusive generar retrocesos. Y eso es bastante grave, sabiendo pues que cada vez más estamos enfrentándonos a un sistema mixto de democracias, entre comillas, autoritarias, con el manejo del poder y que no respetan los derechos humanos. Y allí la víctima final es el ciudadano. ¿Qué nos puede decir sobre esto Isidre Ambrós? Bueno, nada. Los ejemplos están en todas partes. Si nos vamos a China, los tenemos por doquier. Que tenemos
la minoría uigur en Xinjiang, que está siendo, vamos, no solamente supervigilada, sino que también más de 1 millón de personas han sido internados en campos que los chinos llaman de reeducación, pero que bueno, que se les priva de todas sus libertades. Está la represión contra otras minorías como la de Tíbet. Está, por ejemplo, que China ha hecho trizas el pacto de cambio de soberanía nacional sobre Hong Kong que firmó en 1997, que entró en 1997 en vigor con Inglaterra. O sea, ejemplos los hay a montones. Ese es el problema. Y en todos ellos, bueno, sí, lo que ahora decíamos hace un momento, ¿no? Los países democráticos occidentales se quejan, ponen el grito en el cielo, pero de aquí no se pasa. O sea, toda la represión que ha habido en los últimos 2, 3 años, por ejemplo, en Hong Kong, no se ha traducido en ninguna medida ejecutiva, no ya de castigo, sino ni siquiera de advertencia al gobierno chino de Pekín. Simplemente, bueno, la gente se ha contentado con decir eso no puede ser, se han destruido todos los puentes de diálogo, etcétera, etcétera, pero aquí se ha acabado todo. Con el tema de los uigures de Xinjiang, por ejemplo, China hizo una ofensiva diplomática muy fuerte para evitar que el informe que había liderado la señora Bachelet viera la luz y se aprobara en Naciones Unidas. O sea, hay ejemplos a montones y cada día con respecto a los problemas que puede haber si no nos tomamos en serio la actitud de China hacia los derechos humanos. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Ya el tiempo en la radio ustedes saben que es criminal, como dicen, y ya hemos llegado al final del foro. Quisiera agradecerle a Mariano de Alba, internacionalista, asesor senior de Crisis Group, por haber participado. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, muchos saludos. Gracias a Isidre Ambrós, periodista español, autor del libro La cara oculta de China, especialista en la fuente asiática. Muchísimas gracias a ambos por participar. Gracias a vosotros. Buenos días. Y vamos un momento al corte y ya regresamos. Sí. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. La Unión Europea evalúa aprobar una nueva partida de 5.000 millones de euros para Ucrania a ejecutar durante el próximo año, según anunció ayer el jefe de la política exterior del bloque, Josep Borrell. El anuncio llegó tras una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión en Kiev, en la que los 27 reafirmaron su disposición de seguir ayudando a Rusia. Y esto ocurre cuando hay reparos, limitaciones en el presupuesto a duras penas recién aprobado, el presupuesto temporal en Estados Unidos en lo que tiene que ver con Ucrania. Vamos a abordar el tema. En la línea telefónica está Joseph Ha, quien es especialista en estos temas aquí en Miami. Joseph, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. A ver, ¿cuánta ayuda militar requiere realmente Ucrania o requeriría Ucrania para poder sobreimponerse en la guerra tras la invasión rusa? Mira, el tema es que los ucranianos no están rindiendo, como se dice, cuentas ni a los europeos ni a los americanos y los ingleses a cómo están manejando la guerra y cuál es el plan militar y cuál es la meta. Y este es el conflicto que está creyendo la división al menos dentro del Partido Republicano. Es que Estados Unidos, dando tanta ayuda a Ucrania, miles de millones de dólares,
ya sobrepasaron los 100 y más todavía, pero si no hay meta, no hay un plan. Lo que hay que saber para poder planificar una guerra, cuál es el plan y cuál es la meta. La meta es ganar esta guerra. Entonces, de acuerdo al plan de ganar la guerra, los militares hacen un análisis y dicen, bueno, para poder ganar esta guerra necesitamos 1, 2, 3, 4, lo que se necesita para ganar la guerra. Como dije al principio de la guerra, esta guerra podría convertirse en una guerra de desgaste, y una guerra de desgaste favorece a Vladimir Putin y no favorece ni a los ucranianos ni a los europeos, porque en Europa, claro, Inglaterra, Estados Unidos, todos estos países hay votantes. Y cuando una guerra de desgaste lleva mucho tiempo, se gasta mucho dinero, es el dinero del contribuyente, no es el dinero de los políticos, dinero del contribuyente. Y cuando escucha a este contribuyente que está gastando su dinero más y más y más en esta guerra, empieza la frustración, y en todos estos países hay elecciones. Todas estas condiciones no aplican en Rusia. En Rusia no hay elecciones, no hay votantes, los contribuyentes no tienen ni voz ni voto. Entonces, a largo plazo, esta opresión de un lado, la dictadura de Vladimir Putin, va a quedar en pie, y los europeos empiezan a debilitarse un país detrás del otro. Y esto es lo que causa la fricción. Ahora, para ganar la guerra hace falta un plan. El tema que los europeos y Estados Unidos, la administración del señor Biden en particular, no están claros sobre este plan para ganar la guerra. Le estamos dando ayuda a Ucrania. ¿Para hacer qué? Para defenderse. Muy bien, pero ¿quieren que gane Ucrania o no quieren que gane Ucrania? Lamentablemente, los países que lo dicen abiertamente, que nosotros queremos ayudar a Ucrania para que gane la guerra, son los países europeos, más que todos los países bálticos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, y estos países son los que están abiertamente diciendo queremos que Ucrania gane la guerra. Pero Alemania, Francia no lo dicen abiertamente. Y ahora empezaron las fricciones con Polonia. Polonia es el país que, aparte de formar parte de esta alianza de la OTAN, que está participando con militar, con armamento, con militares que ayudan con todo esto. Entonces, la corrupción en Ucrania no está ayudando a Ucrania. Le voy a un ejemplo, que hay una fricción ahora con Polonia. Por eso ayer el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia no fue con la delegación, porque los traficantes de Ucrania están, ya que no pueden vender el grano, exportarlo a través de los puertos, las cantidades grandes que tiene Ucrania, traficarlo, sacarlo de los puertos ucranianos. ¿Qué están haciendo? Lo están traficando hacia Europa. ¿A dónde está aterrizando? En Polonia. Está socavando la producción polaca, y los granjeros polacos, los productores polacos de grano, que están viendo el grano ucraniano vendiéndose a un precio más barato del costo de producción de los polacos. Está Polonia indignada con eso. Entonces, todas estas cosas, para poder ganar la guerra, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Pero parece que no hay una decisión firme de un líder que diga, no, eso es lo que vamos a hacer y ese es el plan. Bueno, veremos qué ocurre. Joseph, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Que tenga un buen día. Joseph Hage, analista político especialista en estos temas de guerra aquí en Miami. Leyendo las noticias de América Latina, reparamos en Colombia en las declaraciones de Nicolás Petro, el hijo del presidente, quien dijo, un juez me dio la libertad, un juez será quien determine mi inocencia con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la que se filtró por la revista,
semana la Fiscalía me doblegó moral y físicamente en un proceder que castiga el sistema de derechos humanos. ¿Qué quiere decir el hijo de Petro? Lo torturó la Fiscalía. Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Gracias por atendernos. San Miguel, mil gracias. Pues con esto lo que está queriendo explicar el hijo mayor del presidente Gustavo Petro es porque tuvo un cambio, un viraje de 180 grados en su postura sobre mi padre sí sabía. Delante del fiscal del caso, en una audiencia que fue pública, él aseguró que iba a colaborar con la justicia, que su papá conocía de algunos temas relacionados con la campaña y cómo se de alguna manera financió esa campaña con giros que no quedaron registrados oficialmente, pero después a propósito de una visita de su padre, decidió no colaborar con la justicia y el argumento que da es que fue presionado por la fiscalía y que por ende ya no va a haber ningún tipo de colaboración. Pero, a ver, la frase es gruesa, Marta Elvira, me doblegó moral y físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que asegura o lo que da a entender es que fue presionado por el fiscal del caso, Mario Burgos, para que firmara o por lo menos planteara un acuerdo de colaboración. Que pues nosotros vimos en directo la audiencia en donde el fiscal Burgos empezó a destapar varias evidencias en contra de Nicolás sobre un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Son dos conductas que le pueden significar hasta 15 años de cárcel, y él dice que bajo esa presión accedió a decir que colaboraría con la justicia, pero que se retracta y que se va a juicio. Ya. ¿Qué va a ocurrir? Porque esto le hace daño políticamente al presidente, ¿no? Pues seguramente esta y otros escándalos han dificultado la gobernabilidad del presidente. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un interrogatorio que fue cuyas partes se conocieron este fin de semana, que ya rindió Nicolás Petro, en donde se refiere efectivamente a algunos movimientos de dinero extralegales que se habrían movido para financiar la campaña de su padre. Eso ya está y está bajo juramento. Pero hay algo adicional, y es que aquí tiene que entrar a actuar definitivamente la Fiscalía para investigar, porque un proceso no puede ser solamente testimonios por negociación, sino que también tiene que haber algún tipo de investigación por parte de la Fiscalía, pero hay algo adicional, y ustedes recordarán que la ex esposa de Nicolás Petro es otra de las personas que está colaborando, y ella sí selló un acuerdo con la Fiscalía, y ella sí se sostiene, y ella sí dice que tiene evidencia de lo que dijo su ex marido. Dios. Bueno, la palabra de unos contra la palabra de la señora. Sí y no, porque se está hablando de contratos, se está hablando de prebendas, se está hablando de un poderoso empresario, Euclides Torres, que sería la persona que financió de manera subrepticia la campaña y que a cambio recibió favores en el gobierno. El dinero deja rastro, los contratos dejan rastro. Así que este es un reto para la Fiscalía General, que pueda probar si todo lo que se está diciendo es cierto o no. Ya. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, como siempre, un placer. Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo, desde Bogotá. Son las 10:38. A ver, ¿cuáles son las estrategias clave de planificación de la jubilación que los propietarios de empresas deberían considerar para garantizar su seguridad financiera después de salir de su negocio? Una pregunta como esa, pues solo se la podemos formular a Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Mauro. Aló, Mauro, ya estás con nosotros, buenos días. Claro que sí, César, con muchísimo gusto por acá con ustedes, como siempre. A ver, ¿cuáles serían esas estrategias claves de planificación para que se pueda jubilar un propietario de una empresa particular? Mira, uno de los problemas,
esto es un tema muy pesado, porque normalmente los dueños de negocios como yo, como cualquier persona que ha montado su pequeño negocio, simplemente dedicamos todo el esfuerzo económico a hacer que el negocio sea fructífero. O sea, todo el esfuerzo económico, toda la platica se va dentro del negocio. Y ustedes que me escuchan, pues así mismo lo harán. En la cafetería, en la gasolinera, en el negocio que sea, simplemente usted transfiere todo lo que tiene en su negocio, pero se le olvida que usted existe y que usted un día va a decidir o vender el negocio o dárselo a la familia o va a cambiar su proceso. Entonces lo hace por una sencilla razón, porque usted dice, ya físicamente no puedo más y necesito tener ingresos que me puedan ayudar a vivir económicamente, pero cuando se da cuenta tiene apenas 50, 100, 200 mil dólares y eso no le alcanza. Si le saca el 6% a 200 mil dólares, le va a dar 12 mil dólares al año y con eso no vive nadie. Entonces toca tomar decisiones más inteligentes. La decisión más inteligente normalmente es organizar una compañía para que se le puedan sacar las ganancias a esa compañía y llevarla, o uno, si la persona está joven, llevar de una manera u otra y maximizar el seguro social. El seguro social se maximiza ganándose usted hasta 144 mil dólares para maximizar su seguro social. O número dos, usted toma la decisión de guardar dinero por aparte, porque ya se está viendo que tiene una edad avanzada, y usted ya dice, yo ya no alcanzo, o sea, ya no alcanzo a reunir todos los quarters o reunir todo el tiempo el seguro social, entonces usted crea un plan aparte y es todo ese trabajo, esos procesos los hacemos en nuestra organización. Entonces cada persona elige y exige qué es lo que desea y necesita básicamente hacer para su futuro. De manera tal de que esta es una compañía aparte, ¿verdad? Sí, una compañía aparte, una persona lo puede hacer independientemente. Crea su plan de retiro, eso tiene varios nombres y puede ser hasta tax free. Una persona libre de impuestos puede crear un plan de retiro, pero tiene que conocer el proceso para poder llegar allá. Existen planes que el gobierno mismo permite hacer sin pagar impuestos, así que usted puede crear un plan hasta guarda 7 mil dólares al año, pero óigame, 7 mil al año durante 10 años son 70 mil, entonces tal vez ese dinero no es suficiente, César Miguel. Y entonces hay que crear otras herramientas más poderosas. ¿Cuáles serían? Mira, dentro de un negocio puede existir una herramienta que se llama 401k solo. Solo es porque el dueño del negocio es una sola persona, pero tiene el negocio organizado como una corporación y hay que elegir qué tipo de corporación necesita tener, si es un S Corporation, un Limited Liability, un Regular Corporation, para poder tomar la acción de cuál es el mejor plan que uno puede usar para el retiro. No es complicado, es sencillamente entender qué tiene que hacer para tomar una buena decisión y poder tomar las deducciones del negocio, porque mire lo bonito de esto. Si usted guarda, por decir, 10 mil dólares de su negocio y lo guarda en su pension plan, usted, escuchen, deduce esos 10 mil dólares de su negocio como si fueran gastos y los pasa a su plan de retiro. En vez de haber ganado el negocio al año, por decir 100 mil dólares, no ganó 100, ganó 90 porque 10 mil dólares los guardó en el plan de pensión. Entonces no paga impuestos sobre este dinero. Señores, son herramientas que la gente no usa y simplemente esto le causa problemas a usted pagando impuestos. Entonces usted se puede economizar impuestos creando un buen plan de retiro que es para el bolsillo mismo de usted. Y esto es muy importante, César. Bien, le voy a sugerir que anote este número de teléfono, el 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767. Ese es el teléfono de Mauro Guerra. También usted puede escribir a guerrafinancial.com, www.guerrafinancial.com. Mauro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, César, para mí un placer estar contigo con ese personaje que eres tú. Te deseo un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igual. Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. El Vaticano se prepara para un importante sínodo por 3 semanas continuas. Más de 450 obispos y laicos se reunirán a puerta cerrada para discutir el futuro de la Iglesia Católica.
luego de un sondeo de 2 años entre católicos de base en todo el mundo. Los llamados progresistas están muy entusiasmados con algunos de los temas que se van a tocar: promover a las mujeres a puestos de toma de decisiones en la iglesia, incluso como diáconos, que las mujeres puedan ser diáconos, inclusión radical de los católicos LGBTQ que han sido marginados por la iglesia, y otros puntos. Y 5 cardenales muy conservadores de Europa, Asia, África y América le han enviado una carta al Papa Francisco para que puntualice el Papa su posición con relación a varios temas. Por ejemplo, la Iglesia no puede bendecir a las parejas del mismo sexo, y cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado grave. El Vaticano debe insistir en que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Frase entrecomillada. Advierten que puede haber incluso un cisma en el sínodo. A ver, vamos a Roma. En la línea telefónica está el periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, como siempre, César, es un gusto. Bueno, que estamos en Roma. Digamos que el sínodo inició con un retiro de 3 días, después serán 3 semanas en los cuales habrá círculos menores, un programa muy intenso. Después habrá un documento final que será enviado al Papa. El sínodo no es deliberativo, o sea que lo que el sínodo decida o menos es solo una opinión para el Papa, pero el Papa quiere conocer a fondo qué es lo que se dice en la Iglesia de un lado hasta el otro lado. Y después el Papa dará su opinión, que es la que cuenta, porque el Papa sí es deliberativo, mientras el sínodo es de consulta. Y después habrá el año que viene, o sea, que es un sínodo que no termina más, habrá otro sínodo con las mismas características, después del cual vendrá un documento final. ¿Qué saldrá del documento final? No lo sabemos, como no sabemos cuando se juega un partido de fútbol quién va a ganar o cómo va a terminar. Pero sí, digamos, sabemos que es un partido o una iniciativa muy interesante. No digo que sea, por supuesto, un concilio, porque son obispos, laicos y sacerdotes que opinan. La mayoría son obispos, porque es un sínodo de obispos. Sí. Pero el resultado lo sabremos en el 2025. ¿Y quiénes son estos 5 cardenales que han enviado esta carta? Entonces, en tanto, los cardenales son en total 242, si no me equivoco, o sea que 5 cardenales más o menos son el 2% de los cardenales. Cada 100 cardenales hay 2 que han firmado esta carta. Son todos muy ancianos, el de más edad tiene 94 años, otros 2 tienen 90, y hay otros, en cambio, que son un poquito más jóvenes, que son de 75 y otro de 78. El de 78 se calcula que ya en el próximo conclave, o sea, cuando eligieran el próximo papa, suponiendo que Francisco dure todavía unos años más, no estaría presente. Son cardenales, especialmente Burke, es muy conocido por sus opiniones un poco conservadoras. Y bueno, es también es curioso porque ellos envían 5 dudas, o sea, 5 dudas que tienen sobre el sínodo de la sinodalidad. Pero en realidad ellos, al presentar los dubia, ellos están ejerciendo un derecho de sinodalidad, o sea, el derecho que tienen de saber cómo va a ser algo, que es un poco la idea del sínodo y el Papa se lo dice eso, ¿no? Ahora, los temas son varios, Ahora, ese riesgo de cisma
no está planteado entonces. No, absolutamente no. Absolutamente no, en tanto porque es una asamblea consultiva. Ya. Por lo tanto, cada uno puede decir lo que se le ocurre, que no hay ningún problema porque no es o sea, no es que después se van a votar las cosas y entonces si gana la mayoría, entonces eso pasa a la doctrina de la Iglesia. No. Ya. Además, sobre todo es una cuestión de actitud más que de doctrina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la homosexualidad o LGTB, etcétera, el Papa en uno de los vuelos de regreso, cuando le preguntaron, dijo, las puertas de la Iglesia para quienes son homosexuales están abiertas, pero hay de las reglas. O sea, entonces la actitud es no discriminar, no dejarlos afuera, pero claro, si quieren participar, es como si quiero participar en un equipo de fútbol. Puedo ser lo que me hacen participar, pero después las reglas, no es que puedo hacer penales cuando me gusta a mí, las reglas existen. Exacto. Sergio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Nada, y muchas felicidades por allá. Estará haciendo mucho calor, me imagino, o ya bajó la temperatura. No, sigue esto caliente de verdad. Gracias por preguntar. Adiós. Sergio Mora, desde Roma, 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? El francés Pierre Agostini, el austríaco húngaro Ferenc Krauss y la franco-sueca Anne Lhuillier ganaron hoy el Premio Nobel de Física por el estudio del desplazamiento de los electrones dentro de los átomos y las moléculas. Pierre Agostini es profesor de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos, mientras que Ferenc Krauss es director del Instituto Max Planck en Alemania. Anne Lhuillier, solo la quinta mujer en recibir este galardón desde su creación en 1901, es profesora en la Universidad Lund de Suecia. Los físicos atómicos fueron distinguidos por métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de las dinámicas del electrón en la materia, según explicó el jurado. El atosegundo, escucha esto, César, es respecto al segundo, lo que el segundo representa respecto a 30.000 millones de años. Imagínate esa instancia tan mínima, ¿okay?, de tiempo. El ejercicio de imaginación es impresionante. Increíble. El trío ha demostrado una forma de crear pulsos extremadamente cortos de luz que pueden ser usados para medir los procesos rápidos en los que los electrones se desplazan o cambian de energía. Y estuve leyendo un poquito más para entender esto, porque es difícil de entender, y tiene, podría utilizarse incluso para el diagnóstico médico. O sea, son muchas las aplicaciones que podría tener esto que han logrado estos tres físicos. Bueno, muchas gracias, Flor Alicia. Nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, en vacaciones con Daniela Pérez haciéndole el quite, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.